buenas tardes. Este es un espacio de Ministerios de Cristo con Amor para el mundo. En este espacio de nuestro pan diario, este espacio de Ministerios de Cristo con Amor para usted, el amor en acción. Su amigo y hermano Juan Felipe Ortiz lo saluda con todo el aprecio y el amor en Cristo. Hoy el tema, escuchar su voz, tomado de Juan 10, 25 al 30. Este tema, todo el mundo queremos escuchar la voz del Señor. Todos queremos escuchar su nombre. Todos queremos escuchar lo que nos tiene que decir Dios a través de su palabra, a través de sus promesas, a través de su propósito. Vamos a la palabra de Dios, ahí a Juan 10, 25, 30. Dice la palabra de Dios. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y el versículo 27 es el versículo central. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. ¿Verdad? Nosotros, cuando hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, y lo tenemos en nuestro corazón, y tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, se manifiesta en la presencia de nuestra vida, nosotros aprendemos a escuchar a nuestro pastor, aprendemos a escuchar a nuestro Salvador, aprendemos a escuchar su voz y reconocerla en todo momento. Y en ese momento podemos identificar lo que nos está diciendo y cómo nos lo está diciendo. ¿Cómo habla hoy el Señor? Por medio de su palabra. ¿Cómo habla hoy el Señor? Por medio de su amor, por medio de su propósito. Y habla también por medio del querer y del hacer que pone por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas. En el Espíritu Santo transmite el mensaje que Dios tiene para nosotros en nuestros corazones, y Él es el que nos redarguye, el que nos exhorta, el que nos guía y nos hace caminar en Él. Tengo problemas de audición, sordo de un oído y sin poder oír del otro, como solía decir mi padre. Eso decía el padre del autor de este testimonio. Por eso uso audífonos. La mayoría de las veces funcionan bien, excepto en lugares con mucho ruido. En esos casos mis audífonos captan todas las voces en el salón y no puedo escuchar a las personas delante de mí. Así sucede con nuestra cultura. Así sucede con nuestra cultura. Una cacofonía de sonidos puede ahogar la voz suave de Dios. ¿Dónde se encontrará la palabra? ¿Dónde la palabra resonará? Pregunta el poeta T.S. Eliot. No aquí, no hay suficiente silencio. Felizmente mis audífonos tienen un ajuste que elimina los sonidos circundantes y me permite oír las voces que quiero escuchar. Del mismo modo, a pesar de las voces que nos rodean, si aquietamos nuestras almas y prestamos atención, escucharemos el silbo apacible y delicado de Dios. Primero de Reyes 19, primer libro de Reyes, capítulo 19 del 11 al 12. Vamos a primer libro de Reyes 19 del 11 al 12. Dice la palabra de Dios: Él les dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto.
y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Ahí estaba el Señor, en esa delicado, silbido que sonaba en el aire, que sonaba ahí en ese sonido tan delicado estaba Dios y estaba su voz, y teníamos nada más que poner atención a lo que Dios quería decirnos por medio de ese silbo. Dios nos habla todos los días, llamándonos en medio de nuestras inquietudes y anhelos. Nos llama en nuestra tristeza más profunda y en el vacío y la insatisfacción de nuestras mayores alegrías. Pero fundamentalmente nos habla en su palabra. Cuando tomes su libro y lo leas, también escucharás su voz. El Señor te ama más de lo que crees y desea que escuche lo que te quiere decir. Señor, ayúdame a escucharte hoy. Dios habla a través de su palabra cuando dedicamos tiempo a escuchar. A veces necesitamos ese tiempo para escuchar a Dios. Necesitamos ese tiempo de intimidad, ese momento íntimo de estar en la presencia de nuestro Señor. Ese espacio donde solo estamos Él y yo para hablar, para hablar y escucharnos el uno al otro. Él nos contestará y nos dará esa palabra de amor y de bendición en nuestras vidas. Él ahí en 1 Tesalonicenses 2:13 dice: vamos a 1 Tesalonicenses 2:13 y dice la palabra de Dios: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces aquí Pablo nos está diciendo que la palabra de Dios, cuando es escuchada, actúa en nosotros, toma una forma de acción, porque entonces empieza una obediencia a través de lo que escuchamos de la palabra de Dios, del amor de Dios y de sus bendiciones, de su propósito, de esa paz que solamente Dios puede dar cada día. Esa palabra donde nos indica cuando usted tiene un encuentro con Cristo, Él empieza a hablarle de diferentes maneras, a través de su palabra, a través de una predicación, a través de una alabanza, a través de una experiencia o a través de otra persona o de un consejo. El Señor tiene muchas maneras de hablarle el día de hoy, pero el Señor quiere que usted esté atento y que tenga una relación íntima con Él. Vamos a orar. Señor Dios, Padre Santo, Padre Todopoderoso, te damos gracias porque queremos escuchar tu voz cada día, para saber tu voluntad, para saber qué es lo que quieres de nuestras vidas, qué es lo que necesitas de cada uno de nosotros. Te damos gracias porque tu corazón puede hacernos vivir de acuerdo a tu palabra y nos puede ayudar a tener un propósito mayor en nuestras vidas. Ayúdanos a caminar conforme a tu palabra, a poner por obra ella misma, Señor, para que en obediencia podamos contar con tu aprobación y tu amor y tu salvación. Gracias, Señor, por tu vida eterna y esa palabra que nos dio la salvación. Todo esto te lo pedimos, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, Dios le acompañe, Dios le guarde hoy y siempre. Este fue un espacio de nuestro pan diario de Ministerios de Cristo con amor para el mundo, de Ministerios de Cristo con amor para usted, el amor en acción. Su hermano y amigo Juan Felipe Ortiz se despide. Bendiciones.